Aquí les voy a poner algunos de los que podrían venir en un examen, de los que están por venir. Bien, voy a compartir. Problemas sobre destilación fraccionada. Ya pueden verlo, ¿verdad? Sí, profe, sí se ve. Muy bien. Problema número 1. Se va a fraccionar continuamente una solución de tetracloruro de carbono y disulfuro de carbono, que contiene 50% en peso de cada uno de ellos, a una atmósfera y a un flujo de 4.000 kilos por hora. El producto destilado va a contener 95% en peso de disulfuro de carbono y el residuo, o sea, el fondo, 0.5%. Se va a evaporar 30% molar de la alimentación antes de que entre en la torre. Miren, acá está especificándose las características de la alimentación. O sea, dice, la alimentación va a entrar con 30% de moles en forma de vapor y 70% en forma de líquido. Se utilizará un condensador total, el reflujo regresa en su punto de burbuja. Calcular el balance de productos, el número de platos teóricos a un reflujo doble del mínimo, y las cargas térmicas del condensador y rehervidor. Los datos del equilibrio son estos de acá. Nos están dando para diferentes temperaturas las composiciones tanto del líquido como del vapor en equilibrio. Debemos suponer que la temperatura de ebullición del tetracloruro de carbono es 76.7 y la del disulfuro 46.3. Ya que nos están dando la especificación del disulfuro de carbono, que es entonces el más volátil. Bien, solución. Naturalmente que tenemos que trazar un diagrama de esa gráfica que nos están dando. Estos problemas que vamos a ver ahora están desarrollados como para que trabajemos mayormente en forma numérica y no en forma gráfica. La forma gráfica es ya mucho más fácil, como ya se les ha explicado, pero también es menos exacta para lo que se quiere. Bueno, entonces, nos han dado un flujo en peso, ¿no? En kilos por hora. Todo lo que calculamos en destilación se hace en fracción molar, por lo tanto, y en moles. Por lo tanto, tenemos que hacer una conversión. Este es el peso de tetracloruro de carbono, 0.5 por 4.000, lo que está entrando en la corriente. Y este es el del disulfuro de carbono, 0.5 por 4.000. Luego, el flujo, ya en moles, del tetracloruro y del disulfuro, lo calculamos dividiendo entre el peso molecular. Entonces, resulta que la alimentación es 39 kilomol por hora. Y las composiciones del destilado, que nos han especificado que es el 95%, y del fondo, 0.5%, están dadas acá entonces. Esta de acá, bueno, aquí es simplemente la composición molar entre su peso
molecular, y esta es la correspondiente para saber cuántas moles hay, ¿no? O sea, moles de disulfuro en el tope entre las moles totales, que son estas. Lo mismo para el fondo. Y este es para la alimentación, igual. Bien, entonces estamos obteniendo que la composición del destilado debe ser en fracción molar 0.9747, la del fondo 0.0101 y la de la alimentación 0.6693. Bien, nos dicen que la alimentación va a tener 30% de vapor y 70% de líquido. Esto nos simplifica el cálculo de Q, porque recuerden que una de las derivaciones de la definición de Q es el líquido que viene en el alimento entre el total del alimento. Entonces, si este líquido es 0.7 del total de la alimentación, entonces este Q vale 0.7. Bien, aquí está trazada la línea correspondiente al equilibrio, la línea 45 grados, y acá se está teniendo la composición del destilado, la composición de la alimentación y el fondo. Hay una correlación para la curva de equilibrio. También se podría extraer la curva de equilibrio en función de la volatilidad relativa con esta ecuación. Bueno, en este caso la ecuación está dada aquí. Entonces, para la línea Q, ya sabemos que la pendiente es 0.7. Esta línea Q va a trazarse y cortar la curva de equilibrio en algún punto, y ese punto va a ser tal que sea igual a la... O sea, esta es la ecuación de la curva de equilibrio y esta es la ecuación de la recta Q. Ya conocemos Q, conocemos Z, nos falta despejar y conocer el valor de X. Entonces, haciendo una iteración, esto es muy fácil hacer en la calculadora, por lo menos en la HP, es muy fácil de hacer. Se obtiene entonces primero la composición de X y luego con X la composición de Y. Esto nos sirve para ubicar el punto donde debe cortar la recta de Q a la curva de equilibrio. Este es el valor Y y obviamente el valor X. Esta línea es la recta de operación para el reflujo mínimo. Cruza este punto. La pendiente de esta línea es la misma, obviamente, si le extiendo hasta tocar este punto. En problemas anteriores hemos calculado este punto y hemos encontrado cuál es el valor. Es otra forma de hacerlo. En este caso, la pendiente, que también le hemos visto en el desarrollo de hace 2 clases, R mínimo entre R mínimo más 1 es igual a la pendiente. Entonces, tomando los datos, XT, o sea, de aquí a acá, ¿no? Primero para I
es 0,975 menos 0,8057, y para X 0,975 entre 0,6108, que es este de acá. Eso sale 0,4643, por lo tanto, el R mínimo, despejando de acá, sale 0,8666. Como se ha pedido trabajar con el doble del reflujo mínimo, entonces el doble resulta 1,7332. Bien, ahora la línea de rectificación. Esta es la ecuación de la línea de rectificación. Este R, este de acá, esta es la composición del destilado. Entonces, operando se obtiene la recta con la que vamos a operar. Esta recta debe pasar por la línea Q en algún punto. O sea, debe cortar la línea Q. Entonces, igualando las dos ecuaciones, encontramos el punto de corte. Aquí conocemos Q, conocemos XF, Q, R, XD, R. Lo único que nos falta saber es XQ, por lo tanto, una iteración encuentra este valor y luego se calcula el correspondiente de X. Ahí está el punto. Entonces eso permite trazar la recta de operación de rectificación. Y sabemos que la recta de operación de agotamiento tiene que partir de este punto y cruzar por este punto. Entonces, también la podemos calcular empezando por la pendiente. La pendiente, ya sabemos, tomamos dos puntos Is y luego la dividimos entre la resta de dos puntos X. Aquí está, esta es la pendiente. Obtenemos esta como recta de agotamiento. Ya está trazada. Bien, entonces, para trazar los platos, naturalmente que se pueden trazar en forma gráfica, pero aquí lo trazamos en forma numérica. Empezamos con el valor de la concentración en el destilado y calculamos el valor del equilibrio. Esta es la ecuación. De aquí se obtiene que X vale 0,9487. Nuevamente iterando, ¿no? Sucesivamente, para el plato 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, miren, todos los valores trabajan. Primero con la recta con la curva de equilibrio, luego con la recta de operación, de rectificación. Esto es con la curva de equilibrio. El valor obtenido se usa en la siguiente ecuación. El valor obtenido se usa en la curva de equilibrio. El valor obtenido se usa en la recta de operación y así sucesivamente, alternando hasta que llegamos a un punto en el cual ya hemos llegado por debajo del punto XQ, que es el punto donde se cruzan la recta de operación y la recta Q. Entonces, aquí dice que X8 es menor que XQ, entonces ahora usamos la recta de agotamiento. Es decir, solamente cambia esta ecuación. Esta es la ecuación de la recta de agotamiento. Y se continúa con la misma curva de equilibrio, ¿no? Es la única.
Entonces, aquí se está continuando hasta llegar a 14. Ya. X14 es menor que XB, que es la concentración en el fondo. Por lo tanto, ese debe ser el último plato. Entonces, en total hay 14 platos. Y la concentración final del fondo, o sea, real, porque este es lo solicitado, pero para las características de la operación en la columna, se está obteniendo un valor un poco menor, 0.0023. Lo que se ha pedido era 0.005. Bien. Bien, hasta ahí el trazado de los platos. ¿Qué otra cosa se pedía? Vamos a ver. A ver, el balance de productos ya está hecho. El número de platos teóricos a reflujo doble ya está hecho. Las cargas térmicas, esto no está calculado. ¿Cómo se calcula? Aquí parece que en esta solución que he hecho no lo estoy resolviendo. ¿Cómo se calculan las cargas térmicas? A ver, primero necesitamos conocer cuáles son las utilidades con las que contamos en la planta. El flujo de agua, agua de enfriamiento para el condensador y el vapor para el rehervidor. Nosotros necesitamos primero saber las temperaturas operativas. La temperatura en el condensador va a ser la temperatura del vapor que está saliendo hacia el condensador. Y para saber cuál es la temperatura, nosotros tenemos que encontrar esa temperatura utilizando esta composición, perdón, esta es la composición, sí, esta es la composición del vapor en el destilado. Entonces, con esta composición pasamos a la curva. Si no tenemos la gráfica, usaremos la ecuación, ¿no? Aquí solamente se ha dado ecuación de la curva de equilibrio, pero nos han dado una tabla. Con esa tabla podríamos o correlacionar los valores de temperatura o simplemente trazar la gráfica y con eso calcular la temperatura. Bien, una vez que tenemos la temperatura, la carga térmica implica cuánto calor voy a retirar en el condensador. Para saber cuánto calor voy a sacar en el condensador, necesito saber cuánto vapor está saliendo. El vapor que está saliendo es igual al destilado que se está produciendo más el reflujo. La relación de reflujo era aproximadamente, no lo recuerdo bien, era 1.7 la relación de reflujo con la que se está trabajando. Eso significa que L, que es el líquido que regresa a la columna, entre D, que es el destilado, eso es igual a 1.7. Entonces, para saber cuánto es el líquido que está regresando a la columna, L es igual a 1.7 por el flujo D. El flujo D se ha calculado por el balance de masa inicial. Entonces, con eso ya tengo el flujo L y el flujo D. La suma de los dos es el flujo de vapor que está yendo al condensador, ¿no? Porque del condensador es que se divide uno para destilado y otro para regresar a la columna. Entonces, sumando esos dos flujos, tengo el flujo de vapor que está saliendo al condensador y con eso ya tengo
Bueno, primero el flujo. Luego, el calor latente de condensación es igual que el calor latente de vaporización. Para la temperatura correspondiente, en el método de McKay-Thiele nosotros hemos supuesto que hay un calor de vaporización promedio constante para toda la columna. Si no lo tenemos, tenemos que buscar en las tablas los calores individuales de vaporización para cada uno de los componentes y por su composición. Obviamente, si la cantidad del disulfuro es 0.97, quiere decir que la diferencia es la del tetracloruro de carbono. Entonces, si conozco los calores de vaporización de cada uno, puedo encontrar el calor de vaporización por kilomol. Multiplico por el número de moles que están yendo al condensador y con eso obtengo el calor necesario para ser retirado en el condensador. Ese calor necesario se lo tiene que llevar el agua de enfriamiento. Ahora, si el agua de enfriamiento, supongamos, yo tengo agua a 20 grados y la regreso por ejemplo, a una torre de enfriamiento a 40 grados, quiere decir que estoy obteniendo un gradiente de temperatura de 20 grados. O más de repente, porque aquí la temperatura está por encima de 100 grados, ¿no? Pero digamos, no, estaba, me parece, a 70 grados. Entonces tengo margen, pero supongamos que es de 20 a 40. Entonces con eso puedo calcular cuánto flujo de agua va al condensador. Esa es una de las cargas térmicas. La otra carga térmica es la del rehervidor. Para el rehervidor, el cálculo es exactamente el mismo, es decir, necesito saber cuánto vapor necesito en el rehervidor para conseguir la vaporización que regresa a la columna. Entonces también tengo que calcular esa vaporización y también tengo que calcular la temperatura. En el fondo, la composición va a ser este valor. De la misma manera que se ha calculado el calor de vaporización acá, se calcula con esta composición. Primero para el calor. Luego, puedo calcular la cantidad de vapor que se va a producir conociendo, recuerden, el vapor que regresa más el líquido de fondo tiene que ser igual al líquido que está cayendo. El líquido que está cayendo lo podemos calcular. El líquido que viene de la alimentación más el líquido que cae desde arriba. Y el líquido que cae desde arriba es igual que el líquido que está regresando en el reflujo. Recuerden que hay flujos equimolares, es decir, el mismo flujo molar en toda la columna cayendo, el mismo flujo molar subiendo como vapor. Entonces, de esa manera calculamos el flujo que va a entrar al rehervidor y que se va a vaporizar. Bueno, ese es el problema 1. Avancemos con el problema 2. Bueno, avancemos hasta donde vayamos y ya después vemos qué hacemos. Se va a destilar 2 corrientes de M y de A conteniendo 50% molar de cada uno. 2 corrientes son. Una corriente tiene 50% molar de A y la otra corriente tiene 15% y el resto de A. Los flujos son 1000 y 500 kilomol respectivamente. Las mezclas se alimentarán en el punto de burbuja para producir un destilado conteniendo 95 molar en M y un residuo conteniendo 5% molar de E.
calcular el número de platos e indicar los platos de la alimentación. Usar una relación de reflujo igual a 6 veces el mínimo. Es una relación de reflujo relativamente grande. La curva de equilibrio puede construirse con un alfa igual a 3.2. La presión es 1 atmósfera. Bueno, con este alfa es posible construir la curva, ¿no? Esta es la ecuación. Reemplazando el 3.2 y en función de X se puede construir esta curva. Luego se ubican las composiciones. Para el reflujo mínimo, el cruce Q con la curva de equilibrio, como dice que se está alimentando en el punto de burbuja las dos corrientes, las líneas son verticales. Con esta ecuación calculamos los puntos de corte aquí, y eso me da una recta de operación. Luego, tengo una recta, la ecuación de la recta, con 6 veces el mínimo, entonces este es el punto. Luego, la siguiente se traza a partir de un balance materia. Recuerden nuevamente que tenemos flujos equimolares, o sea, lo que va cayendo de arriba se le suma lo de la alimentación y sigue cayendo todo, ¿no? Entonces, hasta la llegada de la siguiente corriente, ¿no? Nosotros tenemos un flujo de líquido y un flujo de vapor. Entonces, para la segunda línea de operación, tiene esta ecuación con estos valores ya conocidos. Este es la segunda alimentación. Entonces, eso nos da esta recta de operación intermedia. Y finalmente, para el fondo, se traza la misma recta, de aquí a acá, igual que antes, para el agotamiento. A partir de ahí se trazan los platos. En este caso, este es el trazo gráfico. Ese trazo gráfico se puede hacer también en la forma en que hemos dicho hace un momento. Resultan 8 platos. Tercer problema. Hasta aquí imagino que no tienen ninguna dificultad, son repeticiones, simplemente variantes pequeñas de las cosas que hemos venido viendo en esta clase y en la clase anterior, ¿no? ¿O tienen algo que quieran manifestar? Si tienen algo, por favor díganlo de inmediato. Acá hay otra. 1000 kilomol de una mezcla, 30% de hexano y 70% de octano se destilan en una columna consistente en un reboiler, un condensador parcial y un plato. Solamente un plato. Todos a 1 atmósfera. La alimentación es en el punto de burbuja, se alimenta el reboiler del cual se retira el producto líquido. El reflujo en su punto de burbuja se retorna al plato 1. El vapor destilado en equilibrio con el reflujo tiene 80% molar de hexano y la relación de reflujo es 2. Calcular las composiciones de fondo y el flujo de destilado. Asumir que alfa vale 5. Vamos a esta solución. Siendo alfa constante, entonces se puede usar esta ecuación y su derivación nos da esto, para poder calcular en función de y el valor de x. Bien, esta es la relación que nos están dando y como
el vapor que está subiendo se divide en dos partes, uno que es destilado y otro es el líquido. Entonces, con esta relación es posible escribir esto de acá. Entonces, la relación de vapor a destilado es de 3. El líquido que sale del condensador tiene la composición dada por esta ecuación. Y la composición del plato se obtiene del balance. Esta es cantidad en el vapor que está entrando, cantidad del destilado que se está yendo y cantidad del líquido que está cayendo. Entonces, con esto podemos trazar los valores, calculando ya todo se conoce. Eso nos da una composición en el plato de 0.56. Y a esta composición le corresponde una composición de líquido que va a caer hacia el rehervidor. También entonces por balance en el rehervidor, el vapor que está saliendo del rehervidor, ¿no?, el balance global, aquí lo tenemos, y lo que está saliendo del líquido abajo. Entonces la composición, de acuerdo a esto, tiene que ser calculando con todos los valores conocidos 0.402. Y su composición correspondiente, que es la composición del líquido que se va como producto, utilizando también esta ecuación, es 0.119. Luego, el balance global para el hexano. Este es el balance que se haría al inicio de toda operación, simplemente es los flujos totales y los flujos por componente. Entonces, haciendo una operación simultánea aquí, se obtiene que el flujo de destilado total es 248 kilomol por hora. Revisen bien, una vez más, ustedes este problemita, porque trae incluido algunos conceptos. Primero, el concepto de los flujos equimolares. ¿Sí? Y muchas de las cosas que ustedes pueden hacer en una columna, dependiendo de los cálculos que les pidan hacer, ustedes lo pueden resolver por balances simplemente, por balances de materia, tomando una área de control alrededor de la columna o de los platos o del fondo o del medio, etcétera, de donde corresponda. Bien. Problema 4. 204 kilomol por hora de una mezcla 60% mol benceno y 40% por mol de tolueno se separan en un destilado líquido y un producto de fondo líquido de 95% y 5% molar de benceno, respectivamente. La alimentación entra a la columna con un porcentaje molar de vaporización igual a la relación de destilado-alimentación. Miren, otra forma de indicar la especificación de la alimentación. Dice, la alimentación entra con una cantidad de vapor que es igual a la relación de destilado a alimentación. O sea, D entre F. Utilizar el método McKay-Thiele para calcular el número mínimo de platos y la relación de reflujo mínimo. Bien. La curva de equilibrio está correlacionada de esta manera. Esta es la ecuación estándar, digamos, ¿sí? Y la correlación inversa para producir X a partir de ahí, ¿no?, está recalculada aquí. Entonces, estas son las correlaciones del equilibrio. En la clase anterior hemos visto un caso en donde la correlación es una correlación un poco tomada de los cálculos del método NRTL, ¿no? Es una correlación que nos daba una ecuación mucho más grande. Bueno, esas cosas, estos son también datos de laboratorio que han sido correlacionados. En este caso, el benceno y el tolueno son mucho más ideales
que la mezcla pues, de agua y etanol, que es la que hicimos en la clase anterior. Bien. Veamos la solución. Aquí tal vez la novedad es únicamente la forma de encontrar la recta Q. Bien, este es el balance global, balance por componentes, ya que nos están dando flujo global y su composición y cuánto se quiere de composición en destilado y fondos. Entonces, con estas dos ecuaciones tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas donde D y B son las incógnitas. Despejando, encontramos D como 146.666,7 y B la diferencia de 240. Bien. Dice que la vaporización es igual a la relación destilado-alimentación. Es decir, este es el vapor en la alimentación, F es el flujo total del alimento. Dice que esta relación es igual a la de destilado entre flujo total. Ya tengo el valor del flujo del destilado y tengo el valor del flujo. Quiere decir que puedo encontrar el valor de vapor. El valor del vapor más el flujo, o sea, el alimento viene con vapor y flujo. Ya calculé el vapor. El líquido, o sea, vapor y líquido, están entrando. Ya tengo el cálculo del vapor, me falta el cálculo del líquido. El cálculo simplemente es la diferencia. O sea, este vapor es el flujo de alimento menos el líquido. Y este líquido es el que se quiere calcular. Y la recta Q, o el valor de Q, en este caso es igual a la cantidad de líquido que viene en el alimento sobre el flujo. Si yo puedo calcular este L como es usual, en este caso me están dando datos para calcular ese valor del flujo, entonces lo calculo, ¿no? Pero por lo general no me dan eso, me dicen más bien la temperatura es tanto. Uy, ahí ya sé, tengo que buscar la manera de saber para esa temperatura cuánto vapor hay y cuánto líquido hay. Como generalmente no lo puedo calcular, más fácil resulta calcularlo por entalpías, que es lo que nosotros también hemos hecho en clase anterior. Bien, entonces aquí, calculando de esta manera, el Q nos sale 0.3889. Luego, la recta Q tiene esta ecuación y se va a cortar con la curva de equilibrio de tal manera que se igualan las dos ecuaciones. Esta es la ecuación para la recta Q y esta es la ecuación para el equilibrio. Se despeja X, ¿no?, que es el mismo X de acá, y encontramos 0.4634 y para Y 0.6869. El reflujo mínimo. El reflujo mínimo lo calculamos por la pendiente. Esta es la pendiente con estos valores encontrados y esta es la composición del destilado. El reflujo mínimo tiene esta relación, entonces de acá se despeja RM igual 1.1772. Ese es uno de los datos que nos están pidiendo. ¿Cuál era el otro? El número mínimo de platos. Bien. Entonces vamos a ver el número mínimo de platos. Lo vamos calculando a partir del tope, donde X 0.95 y 0.95, o sea, sobre la línea 45 grados. Partimos con este primer valor, calculamos con la línea equilibrio, el valor que sale de acá lo usamos para calcular, ya que, recuerden, el mínimo número de platos ocurre cuando las rectas de operación coinciden con la recta de 45 grados. O sea que nosotros tomamos la recta de 45 grados.
Y numéricamente eso significa que el I para la recta de operación va a ser exactamente igual que el X que está saliendo de acá. Entonces, calculo este X con esta ecuación y simplemente el I lo igualo. Entonces, sucesivamente se calcula así. Para el primer número, con 0,95, encontramos esto y le damos el mismo valor a I. Luego, con este valor, calculamos un segundo X en la curva de equilibrio. Salió esto. Volvemos a darle el valor, el mismo valor, lo asignamos a I y así continuamos, ¿no? Ya tenemos un tercer plato, un cuarto, un quinto, y vamos a terminar cuando la composición que tengamos acá sea menor que la composición del fondo. La composición del fondo se supone que debe ser 0,05 y en este caso ya nos pasamos a 0,03. Quiere decir de que este sería el último plato. Sumando o contando, resultan 7 platos. ¿Bien? Miren que acá en este problema no ha sido necesario dibujar ningún diagrama. Todo lo hemos hecho numéricamente. En el examen, yo pienso tal vez colocar un problema que sea de solución gráfica y no sé, pues, no sé cuántos problemas serán, ¿no? Lo que alcance para resolverse dentro del tiempo del examen. Pero también la solución numérica ustedes la tienen que desarrollar. Como están viendo que hay diferentes variantes, deben tratar primero la parte de conocer, como ya le dije, parten siempre de los conceptos. Luego, la siguiente parte es conocer las variantes y los procedimientos. Y la última parte es el cálculo mecánico. Ese es ya lo último. Pero como eso es lo que da el resultado final para la nota, ya ven que prácticamente toda la secuencia tiene importancia. ¿Bien? Bueno, eso es todo por ahora. Vamos, no sé si tienen algo que tengan que manifestar o decir. Profesor, sí. Dime. Un alumno de la otra sección quería preguntarle algo a usted con respecto a un trabajo que él ha dejado. No sé si él se podría unir al Zoom, porque tengo entendido que el Zoom de acá es con clave, ¿no? Quería hablar con usted, me escribió que... Sí, pero no entiendo si es de la otra sección, ¿por qué no le pregunta al profesor de la otra sección? No sé, me dijo que quería hablar con usted sobre un trabajo de investigación. Es algo del curso. Un trabajo de investigación, no es del curso. No es por el curso, por el examen, no es algo más por un trabajo. Me mande un mensaje y nos ponemos de acuerdo. O sea... Ahorita no, porque tú sabes que hoy siempre tenemos el tiempo corto y tenemos que... Ajá. Un número de contacto para decirle. El correo electrónico. Por el correo uni. Claro. Ya, yo le aviso. Un mensaje y ahí nos ponemos de acuerdo. Ya, profesor, gracias. Ya. Por favor, activen sus videos. Esta clase de los días jueves siempre es pues un poco rápida, ¿no? Se nos pasa siempre de forma veloz. Bien, empezamos pues con la asistencia. Agapi. Agapi presente, profesor. Araujo. Araujo presente, profesor. Aroni. Aroni presente, profesor. Tuncar. No hay. Ahí está. Poco. Ailas. No hay. Baez. Baez presente. Valdeón. No hay. Calistro. Presente, profesor. Camacho. Presente, Camacho. Cano.
No hay. Cárdenas, Córdoba presente. Carpio, no hay. Castillo, Castillo presente. Chura, no hay. Efio, se fue Efio. Fernández, Presente, profesor. Flores, García, poco. Hernández, Presente. Lucas, Presente, profesor. Mendoza, no está. Montes, tampoco. Navarro, tampoco. Pichilingue, Presente, Pichilingue. Ramos, no está. Retamoso, tampoco. Reyes, tampoco. Ríos, tampoco. Rodríguez Antaigua, Rodríguez Santiago presente. Rodríguez Chávez, tampoco. Rodríguez Zúñiga, nada. Rojas, Roja ya no es presente. sí. Salomé, no. Zapanés, Samanes presente. Sandoval, Sandoval presente. Suárez, Suárez presente. sí está Suárez. Tafur, no. Tapia, no. Tasaico, no. Tintaya, David presente. sí. Valverde, no. Vidal, Vidal presente, profesor. Infanson, Buenas tardes, profesor. Presente. buenas tardes. Listo. Entonces, ahí nos quedamos y nos estamos viendo la próxima semana. ¿Ya? Martes, profe.